nunca hubo una crisis de salud pública y ahí están los corredores endémicos de enfermedades gastrointestinales que lo pueden decir, y nuestra base científica, que son todos los análisis, ¿verdad?, físico-químicos, trazas de metales y microbiológicos que se hacen en el Laboratorio Nacional de Salud. After a win, naps. All right. I take that. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, después de un triunfo tomaré una siesta, debió haber dicho la señora ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, quien fuera interpelada por la Asamblea Legislativa, y es que los diputados, tratando de hacer show ahí para apagar un poco el incendio que se está desatando en contra de ellos, dijeron: vamos a llamar a la ministra de Salud porque hubo una crisis del agua, el agua estuvo muy sucia y que nos explique. Pero bueno, la ministra de Salud tenía otros planes, y sus planes era que llegaría a imponer respeto en la Asamblea Legislativa, y así lo hizo. Llegó a imponer respeto y a educar a estos ignorantes, y les dio una completa cátedra. Los agarró como niños de kinder, les explicó todo prácticamente con piedritas para que pudieran entender. Y bueno, pues fue magistral la manera en que se defendió e hizo quedar en ridículo a todos estos diposaurios que querían atacarla. Así que acá les traigo yo el ataque que hizo la diputada Rina Araujo en contra de la ministra de Salud, y cómo ésta se defiende y le da sus bofetadas prácticamente con la forma como ella se defendió. Así que espero lo disfruten. Acá se los dejaré. Saludos y hasta la próxima. Señora ministra, hemos oído desde su inicio de la interpelación una exposición donde las responsabilidades o las competencias del Ministerio de Salud Pública quedan muy reducidas para el tema del saneamiento, según lo que usted expresa. Sin embargo, según el artículo 57 del Código de Salud, explícitamente dice que es el Ministerio, por medio de sus organismos, quien tiene la facultad de la intervención y el control de todo lo que atañe a saneamiento. Si el contexto es claro en cuanto al Código de Salud, que para nosotros como responsables sabemos que eso priva ante todo, quisiera preguntarle que, con el respeto que merece el Código de Salud, me explique, los explique y le explique a la población por qué nos tardamos o se tardaron 14 días en pronunciarse, a pesar de que la población en términos general estaba definiendo que recibía en sus chorros esta agua, de las cuales creo que ustedes saben de que no estamos mintiendo, porque estas son de las cosas que han trascendido en todos los medios de comunicación. Es importante, señora ministra, decir que en este momento nosotros nos preocupa más el escuchar que como ministerio se nos diga que no tenían responsabilidades en muchas cosas, cuando hay un reglamento inclusive, que es el Reglamento Técnico Salvadoreño de Salud, y por lo tanto sí me gustaría que nos dijera, señora ministra, básicamente cuál fue lo que a ustedes les limitó para declarar una emergencia nacional, porque es más de 1.600.000 salvadoreños los que recibieron, y me atrevo a decir muchos, recibiendo este tipo de agua a través de sus cañerías de agua potable. Gracias, señora diputada. En principio, nos vamos a hacer referencia a lo que inició usted con su pregunta sobre el artículo 57 del Código de Salud. Textualmente el artículo, creo que lo leyó usted, pero también hay que hacer referencia a la Ley de Medio Ambiente. De la Ley de Medio Ambiente, en su artículo 115, dice
La presente ley es de carácter especial. Por consiguiente, sus normas prevalecerán sobre cualquier otra que la contraríe. Eso en principio. En segundo lugar, hay que determinar a qué clase de saneamiento se refiere. Porque una cosa es el saneamiento que hace ANDA y el otro saneamiento es el que hace el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hace saneamiento ambiental, que se refiere, ¿verdad?, al control de vectores, ¿verdad?, al control y seguimiento de los lugares que venden alimentos y bebidas de consumo humano, ¿verdad? Ese es el tipo de saneamiento ambiental. Está bien definido que el saneamiento que hace ANDA es de ingeniería, ¿verdad?, que tiene que ver con el tema de obras y estructuras muy propias de ANDA. Entonces, todo eso está definido en un marco legal. Entonces, nosotros no podemos invadir labores, ¿verdad?, de una institución a otra. En segundo lugar, nunca hubo una emergencia y no había manera de llamar a una emergencia porque entonces ni crisis de salud, creo que ya definimos cuáles son los parámetros o las determinaciones que maneja organizaciones como la OMS, ¿verdad?, que maneja la OMS y que manejan todos los centros educativos nacionales e internacionales que forman recursos humanos. Entonces necesita ciertos parámetros en los cuales no estaban en ese momento y durante el evento. Número 3, el evento fue específicamente en una zona, ¿verdad? No fue en todo el Gran San Salvador, sino que fue en una zona determinada que es abastecida por la planta potabilizadora de Las Pavas. Entonces, por eso se inició el proceso de la toma georreferenciada de las muestras. Y por último, es difícil e incluso puede ser sujeto de llamamiento también, ¿verdad?, el estar llamando a una emergencia cuando yo no tengo las pruebas técnicas para hacerlo. Y las pruebas técnicas, tal como me lo manda el reglamento técnico salvadoreño para el agua, ¿verdad?, vigente desde octubre del 2018, me decía que estábamos bien, ¿verdad? Me decía que estábamos bien. Entonces, en ese sentido, no puedo yo llamar a emergencia cuando me pidan con qué se basa usted para llamar a emergencia y yo tengo pruebas del Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio, donde no me arroja ninguna muestra. Y por eso es importante tomar el muestreo georreferenciado de la zona y sobre todo de la bocatoma de la planta potabilizadora de Las Pavas. Ese tipo de agua, como es agua cruda, el laboratorio de ANDA es quien lo realiza. Y por último, quizás preguntar de dónde salen los 14 días. Porque nosotros teníamos esa comunicación con el presidente de ANDA y casi que de inmediato, ¿verdad?, empezó a suceder el evento y comenzó a tener más fuerza la denuncia ciudadana. De hecho, las redes sociales precisamente sirven para eso. Es el espacio que tiene el pueblo para poder hacer denuncias. No encuentra los espacios adecuados. Y yo creo que como funcionarios estamos obligados a dar seguimiento a las redes sociales donde personas denuncian tal o cual suceso, ya sea de lo que sea, en nuestro país. Y en ese sentido no nos tardamos 14 días, ¿verdad? No nos tardamos 14 días, sino que tomamos la decisión de tratar de aliviar un poco y dar un poco de certeza sobre lo que estaba pasando, pero necesitábamos más manejo de laboratorio para poder dar con firmeza qué era lo que estaba sucediendo. Y el presidente lo hizo prácticamente 24 o 48 horas después. La fuente de nosotros, es importante también decirlo y vuelvo a insistir, y perdonen que insista con esto, pero esa es la base científica, ¿verdad? La base científica, el análisis epidemiológico de las enfermedades, ¿verdad? El comportamiento de las enfermedades gastrointestinales,
del mes de enero del 2020 comparado con enero del 2018, sí, es una gran diferencia. De hecho, en enero del 2019 estaba en zona de riesgo las enfermedades gastrointestinales. Estaban casi llegando a la línea de epidemia. ¿Y cuáles eran los datos del corredor endémico de las enfermedades gastrointestinales en enero del 2020? Todo enero del 2020 en zona segura. Muy por debajo de cómo estaba en enero del 2020. Entonces, hubiera sido una irresponsabilidad de la administración llamar emergencia nacional, crisis de salud pública, cuando la evidencia científica nos decía que no teníamos eso. Pero no obstante, nosotros hicimos más pruebas. Indicamos que los técnicos del Ministerio de Salud, del Ministerio de Medio Ambiente, de ANDA, hicieran toma de muestras y nosotros como ministerio vigilar que se hiciera correctamente, ¿verdad? Se hiciera correctamente esas tomas y fueran trasladadas sin contaminación al laboratorio de ANDA, donde ellos tienen otro tipo de análisis que hacen que no hace el ministerio, porque ellos trabajan nuevamente, repito, con agua cruda y nosotros trabajamos con agua tratada, clorada, se supone ya potabilizada. Y es lo que hace el ministerio. Entonces, sí se hicieron trabajo de contingencia, sí, eso sí lo podemos decir, y fue liderado por nuestro señor presidente para poder darle solución para que las personas pudieran beber agua que no tuviera ni el color, ni el olor, ni el sabor que la gente manifestaba y denunciaba. Mientras nosotros podíamos tener certeza real de qué era lo que sucedía, que al final, como ustedes lo supieron, era a través de unas algas que eran inocuas, ¿verdad? Para en su mayoría para el ser humano, y que fue también conocida por otras instituciones que tomaron a bien hacer estudios, de lo cual imagino que el señor presidente de ANDA en su momento pues les va a comunicar. Pero nunca hubo una emergencia, nunca hubo una crisis de salud pública, y ahí están los corredores endémicos de enfermedades gastrointestinales que lo pueden decir, y nuestra base científica, que son todos los análisis, ¿verdad?, físico-químicos, trazas de metales y microbiológicos que se hacen en el Laboratorio Nacional de Salud. After a win, naps. All right. I'll take that.